Muy bien, saludos y bendiciones, estimados hermanos y amigos. Una vez más, sean todos ustedes bienvenidos a su canal, Casa de Restauración Bíblica. Hoy vamos entonces a la parte titulada Torá y Tradición. Vamos a hablar un poco acerca de cómo dentro de la enseñanza nazarena se maneja el concepto de lo que es Torá y tradición. El judaísmo ortodoxo cree que no solo hubo una Torá escrita, como todos conocemos, una Torá escrita entregada en el monte Sinai o Sinaí, sino también una ley no escrita llamada Torá oral. Bueno, eso es lo que se enseña dentro del judaísmo tradicional. Hablan de dos Torá o dos Toratot, una Torá escrita y una Torá oral, que en realidad es tradición oral. Es distinto llamar Torá oral que tradición oral, porque la tradición oral lo que significa es interpretaciones de la Torá escrita. Entonces, primer enunciado en la teología yahwista nazarena, en la enseñanza yahwista nazarena, en la doctrina yahwista nazarena, no se acepta la Torá oral llamada así, sino que se entiende como tradición oral, que son las interpretaciones válidas que realizan los rabinos del judaísmo tradicional y que de allí se desprende todo lo que es el Talmud o la literatura judía. Entonces, repetimos, tradición oral es lo que nosotros conocemos o entendemos por lo que en el judaísmo tradicional llaman Torá oral. Creemos que hay una sola Torá, una sola instrucción inspirada divinamente, entregada en el monte Sinai, y esa es la Torá escrita. Entonces, esta Torá oral promovía la autoridad farisaica y significaba que solo los escribas y fariseos, y después los rabinos, como actualmente, eran los que tenían suficiente entrenamiento y conocimiento para guiar a todo Israel a través de las dificultades del correcto entendimiento y aplicación de los mandamientos mosaicos escritos. Es decir, una de las cosas que contempla o establece la Torá oral es que le otorga una facultad especial, un reconocimiento especial a los escribas y fariseos, que son, por decir así, el trasfondo de lo que hoy día se conoce como los rabinos, y que allí entonces ellos tienen como la vara de autoridad legal para regir, y por eso es lo que se ha derivado de allí lo que se conoce como la halajá, que es la forma de aplicar los mandamientos escritos en la Torá escrita de acuerdo a lo establecido por el rabinato, lo establecido por los líderes dentro de la religión institucionalizada del judaísmo tradicional. Nosotros, pues en este sentido, la teología yahwista nazarena no contempla la tradición oral, las interpretaciones de los rabinos o de los líderes de ningún tipo de líder religioso como la autoridad infalible, así semejante a como en la Iglesia Católica han definido al Papa, que es infalible en su legislación, en lo que establecen desde el Vaticano para la Iglesia Católica y para todos los católicos. Nosotros no nos manejamos desde ese punto de vista, no tenemos esa estructura. Las comunidades israelitas nazarenas, las comunidades yahwistas nazarenas, somos comunidades totalmente independientes, totalmente autónomas, no estamos bajo la figura de ningún líder único que dirija el movimiento como tal, ¿no? Nos identificamos como hermanos en la común fe y cada uno tiene su autonomía para llevar adelante su ministerio y su vida comunitaria. Alrededor del tiempo de Hillel y Shammai, dos grandes referentes del judaísmo rabínico de la antigüedad, eso más o menos por allí el año 30 antes de la era común, algunas reglas de interpretación fueron establecidas en ese tiempo, conocidas entre ellas las principales como las 7 reglas de Hillel, las 13 reglas de Ismael y las 32 reglas de Eliezer. Y junto con ellas se puso toda autoridad sobre interpretación de la Torá en las manos de unos pocos selectos doctos
pero seguramente no en las manos de la gente común. Es decir, aquí es donde comienza entonces a suceder esta situación de despojar al género común de los mortales, de las personas, en este caso de la sociedad judía, al común denominador de los judíos, de los israelitas de aquel entonces, cuando comienza a establecerse todo este patrón de conducción por un liderazgo que está facultado o tiene facultades especiales para establecer alajá o para establecer leyes de interpretación de las escrituras. Entonces despoja a el resto de la comunidad de israelitas para entonces poder establecer, interpretar para sí mismos cómo observar la Torá. Entonces, bueno, desde aquellos tiempos ya remotos se comenzó a establecer toda esta situación donde se exalta entonces el liderazgo religioso. Y eso no solamente ha sucedido dentro de lo que hoy se conoce como el judaísmo, sino que ha sucedido dentro de todo lo que se entiende como religión institucionalizada. Por eso es que nosotros acuñamos continuamente el concepto de religión institucionalizada en contraposición a la religión de las escrituras. La única religión verdadera que está en las escrituras, que de ello ya hemos hablado en otro tiempo. Es una relación personal con el Creador y es una forma de obediencia muy íntima y directa con el Padre, sin intermediarios. El único intermediario que nosotros reconocemos para la interpretación de la escritura y para la misma redención es el que el Padre mismo estableció, según nos cuentan, nos relatan los escritos nazarenos, que es el Mesías Yeshua. Es el único mediador entre Elohim y los hombres, entre Dios y los hombres. Yeshua, el Mesías, hombre. Eso lo dice Pablo en una de sus cartas, y allí nos muestra claramente quién es el único mediador. Entonces, lo mismo sucedió históricamente en los tiempos cuando la Biblia, las versiones de la Biblia cristianas estaban en el idioma latín, que era un idioma que manejaba el clero, era un idioma que no manejaban los laicos en aquel entonces, dentro de lo que se conoce como la Iglesia Católica, y por lo tanto la lectura de la Biblia estaba limitada a esos líderes religiosos que podían leer y entender de lo que leían en latín, pero el resto de los feligreses, de los católicos de aquel entonces, no se enteraban de qué era lo que estaba diciendo las escrituras. Además, las escrituras estaban de una manera muy reservada, aparte de lo que era el pueblo común laico. Entonces, asimismo ha sucedido en el asunto del judaísmo y ha sucedido con lo que es la religión institucionalizada y sus dogmas y normas. Es cierto, estimados hermanos y amigos, que los discípulos del Mesías nunca renunciaron a su fe hebrea. Los discípulos del Mesías nunca renunciaron a su fe, nunca renunciaron a su identidad, nunca se consideraron aparte o fuera o excluidos o no se autoexcluyeron de la comunidad hebrea, de la comunidad judía, de la comunidad israelita. No renunciaron a su fe hebrea, mucho menos a su Elohim, a su Dios, Yahweh, que es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, ni renunciaron a la Torá, los profetas y los escritos. La Torá, los profetas y los escritos es la forma como el Mesías Yeshua hacía referencia a lo que hoy llamamos la Biblia, las escrituras. Son las escrituras hebreas en realidad. Entonces las escrituras hebreas siempre fueron el fundamento de los creyentes israelitas nazarenos originales, lo que llaman primitivos, los primeros pues, porque esa palabra primitivo hoy suena un poco extraño. Estos creyentes originales, israelitas originales, discípulos originales del Mesías, mantuvieron todo este bagaje de su identidad como israelitas con ellos, su fe en su Elohim y toda esa identidad y sobre todo pues las escrituras, Torá, profetas y escritos. Tampoco renunciaron a su cultura judía que incluía usos y costumbres. Por un lado estamos hablando entonces de la parte espiritual de la fe, por otro lado estamos hablando de la parte cultural, de la forma de vida del pueblo, de la comunidad, de la cultura israelita, judía,
de aquel entonces. Los discípulos nazarenos, los israelitas nazarenos originales, no renunciaron a su cultura, como ya dije, no renunciaron a su identidad. Esa identidad y esa cultura incluía usos y costumbres como es característico de todo pueblo. Es decir, había tradiciones dentro de la comunidad, dentro de la sociedad judía del primer siglo. Pero de igual manera es cierto que ellos se apegaron a la interpretación que Yeshua dio de las escrituras hebreas, así como de la tradición oral. Aquí es importante decir, en los días de Yeshua el Mesías en su ministerio terrenal, en los días de los primeros israelitas nazarenos, discípulos del Mesías Yeshua, los judíos ya habían establecido, los líderes judíos, los líderes religiosos, ya habían establecido todo esto de la tradición oral. En los escritos nazarenos, conocidos como el Nuevo Testamento, vamos a ver que en los relatos del Evangelio, por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, allí hay mención en algunas escrituras de la tradición de los ancianos. Lo que llama allí la tradición de los ancianos es lo que hoy llaman los judíos la Torá oral, que nosotros entendemos que es la tradición oral, es la interpretación oral de la Torá escrita, la única Torá que realmente existe desde nuestra humilde opinión y desde nuestro entendimiento. Así que Yeshua dio la correcta interpretación, correcta para nosotros los nazarenos, yahwistas nazarenos, israelitas nazarenos. Nosotros creemos que Yeshua en los escritos nazarenos dio la correcta interpretación de la Torá escrita y también de mucho de la llamada Torá oral, o más bien mucho de la tradición oral conocida como tradición de los ancianos. Pudiera ser que Yeshua haya enseñado a sus discípulos a guardar las ordenanzas rabínicas que no estuvieran en conflicto con la Torá. Es decir, en algunas ocasiones vamos a encontrar a Yeshua hablando en coherencia con algunas tradiciones que formaban parte de la comunidad y de la sociedad judía de aquel entonces, que habían sido establecidas por los rabinos o por los líderes religiosos de aquel momento, y que Yeshua las pudo estar de acuerdo con eso porque estaban de acuerdo con la escritura. Entonces, repito, pudiera ser que Yeshua haya enseñado a sus discípulos a guardar las ordenanzas rabínicas que no estuvieran en conflicto con la Torá escrita. Encontramos en sus enseñanzas sobre temas como el divorcio, la violencia y la reconciliación, por ejemplo, algunas semejanzas contenidas dentro de la tradición establecida por Hillel y Shammai. Es decir, algunas de las enseñanzas del Mesías o algunas de las interpretaciones que el Mesías daba de la Torá estaban en concordancia con la tradición de los ancianos que eran emitidas en aquellos días principalmente Hillel y Shammai. Más en los instantes en que las leyes rabínicas se encontraban en conflicto con la Torá, Yeshua enseñó que esas ideas agregadas por los hombres estaban equivocadas y corrigió las reglas rabínicas que contradecían e invalidaban la Torá. Esto es lo que dentro del cristianismo algunos han mal interpretado, han mal entendido, diciendo que Yeshua abolió mandamientos de la Torá. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que Yeshua decía. En Mateo 23, 1 al 4, encontramos lo siguiente. Entonces Yeshua se dirigió a la multitud y a sus discípulos y les dijo: los escribas y los fariseos enseñan con la autoridad de Mosé, así que todo lo que él, y este asterisco que está aquí es para que hagamos un llamado de prestar atención a que todo lo que él se refiere a Moshe, los escritos de Moshe, todo lo que Moshe les diga, háganlo y cúmplanlo, pero no hagan como hacen ellos, como hacen los escribas y los fariseos. Porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos mismos no las quieren mover ni con un dedo. Este es el reflejo de lo que eran los líderes religiosos, escribas y fariseos de aquel entonces, y por lo cual en algunas ocasiones Yeshua los catalogaba como hipócritas. Y era porque ellos enseñaban una cosa y ponían cargas en sus interpretaciones del deber ser, y luego ellos mismos no los querían cumplir ni llevar esas cargas. Encontramos otro ejemplo en Mateo
15, versículos 1 al 6. Entonces se acercaron a Yeshua unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo, ¿por qué quebrantan tus discípulos oiga bien, esto lo vamos a resaltar aquí, la tradición de los ancianos? Fíjense, ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Muchas veces los creyentes cristianos no se detienen a observar bien lo que está diciendo el texto. Aquí no dice que Yeshua quebrantaba o enseñaba a sus discípulos a quebrantar la Torá o los mandamientos de la Torá escrita, sino que quebrantaban la tradición de los ancianos. En otras palabras, le están preguntando, ¿por qué tus discípulos no cumplen el mandamiento de acuerdo a cómo los líderes religiosos han establecido que debe ser? Y explican, pues, no se lavan las manos cuando comen pan. Él, Yeshua, les respondió diciendo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por causa de su tradición? Ahora, ¿qué quebrantaban ellos? Miren la respuesta del Mesías. Quebrantan, dice, ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim. Aquí se puede notar claramente el contraste entre la tradición de los ancianos y el mandamiento de Elohim. Los líderes religiosos acusaban a los discípulos de Yeshua de quebrantar la tradición de los ancianos, o sea, la halajá, las leyes establecidas por los líderes religiosos, y Yeshua les responde, les contrasta, los confronta con ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim. Entonces digan ustedes que era más grave quebrantar la tradición de los ancianos o quebrantar el mandamiento de Elohim. Dice, por causa de su tradición, es decir, cuando la tradición de los ancianos iba en contra de la Torá, era violatoria de la Torá, entonces Yeshua la expuso como errónea. Entonces dice, su tradición les lleva a ustedes a quebrantar el mandamiento de Elohim. Aquí es cuando la tradición pierde valor y queda anulada por la palabra de Yeshua. Dice aquí, porque Elohim dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre o a su madre, aquello con que pudiera beneficiarte lo he dado de ofrenda a Elohim, no tiene que honrar a su padre. Así han invalidado la palabra de Elohim por causa de la tradición de ustedes. Voy a resaltar esto también aquí. Han invalidado la palabra de Elohim por causa de la tradición. Este es el peligro, mis estimados hermanos y amigos. Sobre todo para los hermanos que están en raíces hebreas o dicen estar en raíces hebreas y que son como aficionados o más bien fanáticos del judaísmo, que yo los llamo o los he llamado esa situación más bien como una judeomanía y en sus casos más graves una judeolatría. Entonces, cuando se sigue ciegamente un modelo, un patrón establecido por líderes religiosos, no se tiene la capacidad de analizar lo que se está haciendo o lo que se está diciendo, sino que se sigue a ciegas lo que son las directrices de un líder o un grupo de líderes religiosos. Aquí tenemos que ver que aunque Yeshua validó ciertas cosas de la tradición de Hillel y Shammai, de la tradición de los líderes religiosos judíos, no todo lo que ellos estaban diciendo o la mayoría de lo que ellos interpretaban estaba en contra de lo que realmente instruía la Torá, ¿no? Entonces, en este caso nos da ejemplos Yeshua de cómo en su interpretación ellos estaban enseñando a violar la Torá. Claro, no era la intención de los líderes religiosos dándoles el beneficio de la duda, ¿no? Pensamos que no era la intención así adrede de que violaran la Torá o enseñar al pueblo a violar la Torá, pero era lo que ocurría por su falta de espiritualidad, por su falta de conexión con Yahweh. Esta gente no tenía una conexión con el reino celestial. Esta gente seguían sus propias pasiones y de acuerdo a eso ellos establecían sus halajá o sus reglas o sus leyes y por eso violaban muchas veces las prescripciones de la Torá con esa tradición. Yeshua dio muchas veces la correcta interpretación de la Torá, como ya dijimos hace un momento, y lo hizo en contraposición a lo dicho en la tradición oral. Utilizando la frase, a esto que me refería hace un momento, oyeron que fue dicho. Esto es lo que hace un momento decía que han malinterpretado dentro del cristianismo.
que cuando leen en los escritos del Evangelio, los escritos nazarenos, leen que Yeshua dijo, oyeron que fue dicho, pero yo les digo, ellos creen que fue dicho en la Torá y que cuando él dice, pero yo les digo, él está corrigiendo la Torá y está estableciendo un nuevo mandamiento. Pero eso no es lo que está sucediendo allí. Lo que fue dicho por los líderes religiosos del judaísmo de aquel entonces en su interpretación de la Torá y en su establecimiento de leyes o halajá. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en Mateo 5, 21 y 48 hay ejemplos con relación a eso. Solo cuando los aspectos de la tradición fueron aprobados por Yeshua, entonces fueron aceptados como parte de la fe nazarena. Es decir, los creyentes o los discípulos israelitas nazarenos originales fueron recibiendo del maestro lo que de la tradición era válido de acuerdo a lo que el Mesías validaba. Eso vino a formar parte de la doctrina israelita nazarena original. En todo caso, las tradiciones de los ancianos no pueden ser consideradas ni como una nueva Torá, ni como una invención de alguna escritura religiosa autorizada, sino como lo que son interpretaciones de las escrituras hebreas. O sea, por debajo de la autoridad de la misma, o sea, de las escrituras. No se puede hacer lo que ha hecho la Iglesia Católica y ha hecho también el judaísmo, de colocar el dogma, la interpretación, la tradición a la altura de la escritura o muchas veces, como ha sucedido, por encima de las mismas escrituras. El dogma es palabra de hombre. El dogma es interpretación de líderes religiosos. El dogma es subjetivo. El dogma no es de inspiración divina. El dogma es válido y sirve para llevar las riendas de un grupo religioso, de una institución religiosa, pero no para ponerlo como una palabra autorizada en semejanza a las Sagradas Escrituras de ninguna manera. Años luz de distancia una cosa de la otra. Así que lo que llaman la Torá oral está a años luz de distancia y en la base sobre el concepto de pirámide, en la base con relación a la autoridad de la Torá escrita que está en la cúspide. Entonces, es importante saber que hay que tener equilibrio, ver qué es lo que Yeshua aprobó o desaprobó en cuanto a la tradición de los ancianos o lo que llaman la Torá oral o lo que es la tradición oral. Entonces, para concluir esta presentación de hoy, en cuanto a Torá y tradición, la teología yahwista nazarena o la enseñanza, la doctrina yahwista nazarena expresa lo siguiente, es nuestro fundamento. La Torá y la tradición la recibimos como fueron explicadas por Yeshua y sus enviados o apóstoles. Estos conceptos se fusionan para venir a ser un todo teológico, primero oralmente y después escrituralmente, conocido hoy bajo el nombre de escritos nazarenos o más comúnmente como Nuevo Testamento. ¿Qué terminamos entonces diciendo? Bueno, nosotros como yahwistas nazarenos, nosotros como israelitas nazarenos, estamos hablando de fe israelita nazarena, no estamos hablando de asuntos racial, ni estamos hablando de asuntos étnicos, ni estamos hablando de otro tipo de cosa que no sea la conversión a la fe israelita nazarena. Nosotros somos aquellos que hemos creído por la palabra de los enviados del Mesías Yeshua a las naciones, a Israel primeramente y al mundo entero. Entonces, en cuanto a lo que es raíces hebreas, a lo que es enseñanza israelita, yahwista, nazarena, nosotros creemos que la Torá es única, autorizada por encima de todo. Es más, de toda la escritura, el mayor nivel de autoridad lo tienen los 5 primeros libros de lo que llaman la Biblia, o lo que llaman Pentateuco. Entonces, Pentateuco es la forma griega de referirse a la Torá, que son los 5 libros de Moisés. Nosotros creemos que esos primeros 5 libros son la mayor autoridad dentro de toda la escritura hebrea y griega de lo que llaman la Biblia. Luego entonces vienen los profetas, luego vienen los demás escritos, todos de las escrituras hebreas, y luego vienen los escritos nazarenos, que así como nosotros decimos que el Talmud y toda la tradición oral de los judíos es por debajo, muy por debajo
de la Torá escrita, también en los escritos nazarenos nosotros reconocemos que el nivel de autoridad está por debajo de lo que es los otros niveles de autoridad que tienen las escrituras hebreas. Y lo que da a esta escritura nazarena igual autoridad con las escrituras hebreas es lo que directamente el Mesías Yeshua enseñó o a través de sus apóstoles se enseña en la doctrina nazarena, que esté totalmente de acuerdo con la escritura. Porque vamos a encontrar, estimados hermanos y amigos, que en los escritos nazarenos también hay palabras donde, por ejemplo, Pablo, por citar un ejemplo, dice: esto que digo ahora son mis palabras, no son las palabras del maestro. Entonces, no todo lo que está en la escritura es palabra inspirada, o mejor dicho, no todo lo que está en la escritura es palabra de Yahweh, o no todo lo que está en la escritura es palabra del maestro Yeshua. Toda la escritura es inspirada, aclaro, toda la escritura es inspirada, pero no toda la escritura es palabra de Yahweh o palabra de Yeshua. Hay que saber que hay registros inspirados de palabras no inspiradas. Esos son conceptos muy de la teología. Cada palabra que salió de la boca de Yahweh de manera personal, cada palabra que salió de la boca de Yeshua de manera personal, cada palabra que salió de la boca de los apóstoles, todo lo que sea para edificación, como dice Pablo a los Filipenses, todo lo bueno, todo lo puro, si algo, una virtud, si todo lo de buen nombre, o sea, todo lo bueno, todo lo que es para enseñanza, todo lo que realmente puede entenderse como palabra de Dios o de Yahweh o palabra divina, es todo lo que está en las escrituras que tiene esa función. Pero hay muchas otras cosas de las escrituras que son palabras que no son palabras de Dios. Y aunque todo el registro es inspirado divinamente, que significa que el que escribió eso fue motivado, movido por el Espíritu de Santidad, por el Espíritu Santo, no significa que cada palabra sea palabra de Dios. Bueno, nosotros terminamos esta presentación de hoy, que es ya la cuarta y última parte de la serie Características Principales de la Enseñanza Nazarena o Yahwista Nazarena, y agradecemos mucho la atención de quienes nos acompañan en vivo y en directo y también de quienes luego ven el video en horario diferido. Nos despedimos entonces, deseándoles la paz y la bendición del Padre Eterno a todos ustedes, y será hasta la próxima ocasión. Shalom para todos.